Hola amiguísimos y amiguísimas, bienvenidos una vez más a una nueva reflexión. Estamos aquí para poder aprender sobre la palabra de Dios, para poder seguirnos alimentando espiritualmente y para que nosotros podamos compartir a más personas del evangelio. Soy Gabriel Velastegui, Gabrielito, Gabo, como ustedes quieran decirme, como ustedes gusten, como ustedes se sientan más cómodos en poder escribirme en los comentarios cualquier cosa. Está bien, está mal, qué temas quisieran ver o cuál tema quisieran ustedes escuchar. Amiguísimos y amiguísimas, no se olviden de lo que les acabo de decir y vamos con la reflexión. Comencemos, amiguísimos y amiguísimas, del día de hoy, tarde o noche, no sé a qué hora me estén viendo, pero vamos a comenzar hablando, conversando, meditando en la sal y la luz del mundo. ¿Quiénes son la sal del mundo y por qué son esas personas la sal y la luz del mundo? Nada más y nada menos que nosotros, amiguísimos y amiguísimas, los hijos de Dios, somos la sal del mundo y somos la luz del mundo. Así lo dijo Jesucristo mismo, y si Jesucristo lo dijo, entonces es una gran verdad. Es algo que nosotros debemos cumplir, es algo que nosotros debemos hacer, es lo que nosotros tenemos que demostrar porque Cristo lo dijo. Y si Cristo lo dijo, entonces, amiguísimos y amiguísimas, es una gran responsabilidad cumplir lo que nuestro Señor, nuestro Salvador lo dijo. Vamos, amiguísimos y amiguísimas, con el tema. Vamos a reflexionar en Mateo capítulo 5 versículos desde el 13 hasta el versículo 16, amiguísimos y amiguísimas. Así que comencemos. Mateo capítulo 5 versículo 13 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amiguísimos y amiguísimas, en este versículo nos habla con palabras que tal vez no sean entendibles para algunas personas. Hollada significa ser pisada, pisoteada, hecha de menos, ya no sirve, botada al basurero. Todo eso significa hollada. Entonces, una sal, ¿para qué nomás sirve? Nos sirve para cocinar, para dar sabor a la comida. Antes de que existieran refrigeradoras, neveras, donde se tiene la comida para que no se dañe, antes la carne se la conservaba con sal. Se le ponía sal y esta carne no se dañaba, permanecía sin podrirse por algún tiempo, amiguísimos y amiguísimas. Entonces, ya vemos hasta ahorita dos cosas muy importantes de la sal. Dos cosas que tienen demasiada importancia y una comparación excelente con nosotros, los hijos de Dios. Bueno, en primer lugar, hemos dicho que la sal servía o sirve todavía para sazonar la comida. Entonces, si nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, aquí podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, quiere decir que nosotros debemos ser la sazón de la tierra. Y no por decir sazón voy a decir que somos los más chistosos, los más chéveres, los que más nos reímos, los que prácticamente somos los payasos. No, amiguísimos y amiguísimas, no hemos venido a este mundo a ser payasos. Hemos venido a este mundo a dar sentido a las demás personas, no a darles sentido a ellas, sino a hacerles entender el sentido que tienen. ¿Por qué fueron creadas? ¿Para qué fueron creadas? Para eso nosotros vinimos de este mundo, para que las personas puedan entender cuál es su sabor en esta tierra, digámoslo así. ¿Por qué ellos necesitan y vinieron a esta tierra? Porque todos hemos venido con un propósito, que es alabar a Dios, adorar a Dios, cumplir los mandamientos de Dios, cumplir todo lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer, y eso lo encontramos en su palabra. Así que, amiguísimos y amiguísimas, si es que nosotros somos la sal de la tierra, no debemos perder nuestro sabor, porque la sal que pierde su sabor, si la sal se desvaneciere, como nos dice en este versículo 13 de Mateo 5, no sirve para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, para ser pisoteada, para ser desechada, ya no sirve para nada, amiguísimos y amiguísimas. Nosotros conservemos ese sabor, esa sazón, y esa sazón, ese sabor, como les digo, amiguísimos y amiguísimas, es Cristo Jesús, porque Él es el que nos da a nosotros todo lo que necesitamos para que podamos compartir con las demás personas esto que tenemos nosotros la obligación, porque Cristo nos mandó a compartir y a ser discípulos, a bautizarlos, amiguísimos y amiguísimas, para que más almas puedan salvarse, para que más gente, más personas puedan ir al cielo, y que no vayamos una iglesia pequeña, sino que la iglesia sea grande, porque eso es lo que anhela, lo que quiere Dios. Quiere que las personas se den cuenta que necesitan de Él. Quiere que las personas se den cuenta que todos necesitamos del perdón de Dios para que podamos ser salvos. Amiguísimos y amiguísimas, somos la sal de la tierra, y como en la Biblia no es solamente pasajes separados que no tienen relación, vamos a continuación
a leer Colosenses capítulo 4 versículo 6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Las palabras que decimos no son sin sabor, las palabras que decimos no tienen que ser insípidas, amiguísimos y amiguísimas. Podemos decirlo así, insípidas. Las palabras tienen que ser con amor. Lo que compartimos debe ser con verdadero amor, con el amor que Dios nos demostró. Así debemos enseñar a todas las personas, así debemos enseñar a toda la gente de este mundo, demostrar ese amor para que se den cuenta que Dios es verdadero, que Dios es real y que por eso demostramos el amor de Dios. La sal también sirve para mantener los alimentos, que no se dañen, que no se pudran. Entonces, asimismo, debemos mantener nuestra relación con Dios. Debemos mantener el pacto que Dios hizo con nosotros intacto, amiguísimos y amiguísimas. Respetar esta promesa, este pacto que Dios hizo con nosotros. El pacto fue entregar a su Hijo Jesucristo y que Cristo nos salve gracias a su muerte y a su resurrección, porque Él resucitó y eso es lo que le da vida a las demás personas, la resurrección de Cristo. Porque si Cristo se moría y no resucitaba, no servía de nada esa muerte, no servía de nada, pero no fue así, amiguísimos y amiguísimas. Gracias a Dios le dio la victoria a Jesucristo, su Hijo, y le hizo más que vencedor, igual que a nosotros ahora, si es que aceptamos y recibimos a Jesucristo. Colosenses capítulo 4 versículo 6, que nos habla que las palabras que nosotros decimos tienen que ser con amor, con gracia. Tenemos que enseñar a las demás personas con paciencia. Eso quiere decir este versículo. Entonces, la parte en donde nos habla Jesucristo que nosotros somos la sal de la tierra también implica en lo que decimos, en lo que actuamos, en cómo enseñamos. Enseñemos con amor, enseñemos con sazón, como les estoy diciendo, enseñemos con sabor a las demás personas, con paciencia, con ganas. Eso tenemos que hacer, amiguísimos y amiguísimas. Continuemos con el libro de Mateo capítulo 5 versículo 15. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Aquí vemos, en cambio, que somos también la luz del mundo. Hemos visto que somos sal, que tenemos que tener una permanencia, respetar el pacto que Dios hizo con nosotros. Y ahora vamos a ver también que somos la luz del mundo, amiguísimos y amiguísimas. Somos las personas que debemos iluminar en esta tierra, en este mundo de oscuridad. Así nos dice el versículo 15 de Mateo capítulo 5. Podemos volverlo a leer, amiguísimos y amiguísimas. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces las luces no son para ponerlas debajo de cajones, debajo de almud. Eso significa almud, un cajón. Así digámosle actualmente. La luz no ponemos las boquillas en un cajón, sino ponemos arriba en el techo para que pueda alumbrarnos a toda nuestra casa, a todo nuestro cuarto, donde sea que estemos nosotros. Ponemos la luz arriba, amiguísimos y amiguísimas. Continuamos. Versículo 16 de Mateo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas. Nosotros tenemos que ser luz con las demás personas, demostrar que somos diferentes a las demás personas, que no hacemos lo mismo que el mundo, que no hacemos lo mismo que los pecadores, que no hacemos lo mismo que las personas que aún no han aceptado a Jesucristo, que no hacemos lo mismo que las personas que aún no tienen a nuestro Señor y Salvador, que no hacemos lo mismo que las personas que todavía no reconocen que son pecadoras. Tenemos que ser luz para que con nuestro ejemplo las demás personas puedan darse cuenta que es diferente tener una vida con Cristo, tener una vida con Jesús en nuestro corazón, tener una vida con Dios y poder ir a la eternidad a vivir con nuestro Padre en los cielos. Por eso debemos ser luz, amiguísimos y amiguísimas. Luz en medio de la oscuridad de este mundo. Leamos de nuevo este versículo, amiguísimos y amiguísimas, porque es muy importante, es muy interesante conocer y entender ¿cuál es el significado de este versículo? ¿Qué significa Mateo capítulo 5 versículo 16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Dice que tienen que ver nuestras buenas obras. Tenemos que hacer cosas buenas. Tenemos que ser solidarios, misericordiosos, ayudadores, comedidos con las demás personas.
Si es que vemos a alguien en necesidad, no lo dejemos pasar, sino ayudemos, amiguísimos y amiguísimas. Esa es la luz que tenemos que demostrar, porque Cristo vino y nos dio la salvación, pero no para que seamos personas mal agradecidas, que aceptamos su perdón, que aceptamos el perdón de Dios, pero que no hacemos nada para demostrar que hemos aceptado a Jesús. Las obras son las que justifican la fe. Las obras no salvan, pero justifican nuestra fe, y las obras son las que demuestran que tenemos la luz y que somos la luz de este mundo. Amiguísimos y amiguísimas, démonos cuenta que necesitamos demostrar con obras. No nos salvan las obras, pero sí sirven para justificar que hemos recibido a Jesucristo. Y si Jesucristo dijo que tenemos que alumbrar a las demás personas, a los hombres, para que puedan ver nuestras buenas obras y que glorifiquen al Padre, porque nosotros estamos haciendo estas cosas, porque el Padre nos ha dado ese amor para que podamos demostrar a las demás personas, entonces eso es lo que debemos hacer actualmente. Eso es lo que debemos hacer en este tiempo, en esta temporada, en esta época que estamos pasando. A pesar de estar pasando una pandemia, de estar pasando tantas cosas que no nos esperábamos, que ni siquiera nos imaginábamos que iba a durar más de un año, demostremos el amor de Dios, demostremos el amor de Cristo, demostremos que somos hijos de Dios, demostremos que somos luz en este mundo, en esta tierra, en estas tinieblas, amiguísimos y amiguísimas. Somos luz en medio del pecado. Eso es lo que debemos demostrar. Amiguísimos y amiguísimas, para concluir vamos a leer Filipenses capítulo 2 versículo 15. Porque como les he dicho anteriormente, no tiene la Biblia solamente un versículo y ahí queda. La Biblia tiene unión con los demás versículos. Pablo vuelve a insistir en lo que dijo Jesucristo. Pablo vuelve a recordarnos lo que dijo Jesucristo. Versículo 15 de Filipenses capítulo 2 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amiguísimos y amiguísimas, esto tiene una relación muy íntima, muy importante con no amar al mundo. Si ustedes todavía no han visto esta reflexión de no amar al mundo, les dejo por aquí arriba para que ustedes la puedan ver. Pero bueno, amiguísimos y amiguísimas, vemos en Filipenses capítulo 2 versículo 15 que Pablo está hablando que nosotros debemos ser diferentes a este mundo. Nosotros debemos ser diferentes a los pecadores. Les voy a volver a poner, amiguísimos y amiguísimas, del versículo. Dice que seamos irreprensibles, es decir, que no cometamos pecado, que no cometamos ninguna falta a la ley de Dios, ninguna falta a lo que está escrito en la Biblia. Eso nos está diciendo en esta carta de Filipenses. Eso está diciendo Pablo. Seamos sencillos, no seamos vanagloriosos, no seamos orgullosos. Demostremos que tenemos el amor de Dios y que con ese amor es suficiente. No necesitamos de más, no necesitamos joyas, no necesitamos dinero, no necesitamos ninguna cosa de este mundo. Solamente el amor de Dios es lo que necesitamos para vivir, amiguísimos y amiguísimas. Y si es que demostramos eso, estamos demostrando que somos la luz en este mundo. Estamos demostrando que nada en este mundo nos va a llenar como nos llena el amor de Cristo, como nos llena el amor de Dios. Pablo también nos habla que tenemos que ser sin mancha, sin pecado. Tenemos que agradar a nuestro Creador, amiguísimos y amiguísimas. No nos olvidemos de esto. Ya para concluir con esta reflexión, vamos a leer la última parte que dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y está hablando de la generación maligna. En este tiempo podemos ver que estamos viviendo en una generación maligna, amiguísimos y amiguísimas. En este tiempo nos damos cuenta que estamos viviendo en una sociedad maligna, que estamos viviendo en una generación que va creciendo sin ser reprendida por sus padres. Estamos viviendo en un tiempo difícil, amiguísimos y amiguísimas, tanto económicamente como físicamente, y para muchas personas hasta espiritualmente. Están sintiendo ansiedad, depresión, tristeza, no pueden salir a trabajar normalmente, no les gusta la nueva normalidad. Pero amiguísimos y amiguísimas, nosotros los hijos de Dios tenemos a Dios, tenemos a nuestro Padre. Él nos llena, nos completa, no necesitamos de más. Y si tienen algún conocido, algún pariente, alguna persona que esté padeciendo alguna de estas cosas, compártanle en el evangelio, amiguísimos y amiguísimas, compártanle de Dios, compártanle que Cristo nos tiene un amor tan grande que se sacrificó por nosotros, que Dios nos tiene un amor tan grande que nos puede limpiar de todas estas maldades, de todas estas cosas que son de este mundo, nos puede dar libertad. Nosotros seamos luz del mundo, amiguísimos y amiguísimas, seamos diferentes a esta generación maligna y compartamos el evangelio. Lo importante es demostrar que el único camino que nos lleva al cielo es Jesucristo. No nos lleva al cielo la religión, las costumbres que hagamos, los pasatiempos que tengamos, las obras que hagamos no nos llevan al cielo, nos lleva a Jesucristo, porque Él se sacrificó por nosotros. Así que, amiguísimos y amiguísimas, para concluir esta reflexión solamente quiero decirles que recuerden que somos sal. Debemos dar sazón a las personas, ánimo a las personas, palabras con sazón a las personas, buenas palabras que alienten a las personas.
perseverar en nuestra comunión, en nuestro pacto que Dios hizo con nosotros. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Tenemos que ser luz para las demás personas, para que con nuestras obras glorifiquen el nombre de Dios, para que por nuestras obras se den cuenta que Dios es real, que Dios existe. Y concluyamos, amiguísimos y amiguísimas, con una palabra de oración. Padre, gracias porque tú nos enseñas cada día más. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder seguir adelante en este tiempo, en medio de esta generación. Señor, te pedimos que nos ayudes a hacer luz en medio de las tinieblas, a predicar con nuestras obras del evangelio, a predicar con nuestros actos que tu amor es verdadero, Padre, que tu amor es real, Señor. Gracias porque tú nos has dado la salvación, gracias porque tú siempre nos abres el entendimiento, gracias porque tú siempre estás con nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mi amiguísimo y mi amiguísima, no te olvides de suscribirte al canal si es que te ha gustado el video, si es que ha sido de bendición para ti esta reflexión. No te olvides de compartirla también para que podamos llegar a muchas personas más. Gracias por haber visto esta reflexión, amiguísimos, y nos vemos en los próximos videos.